vuelto. He vuelto un domingo más, que sé que no estoy subiendo con regularidad, pero bueno, es que he tenido mucho lío y, y estoy intentando organizarme lo mejor posible, la verdad. Pero bueno, hoy he vuelto. Este caso es tela y vamos a hablar largo y tendido del asunto. Digo que el caso de hoy es tela porque la víctima no solo era una persona muy pequeñita, era un bebé de días, literalmente días, sino porque además los hechos se llevaron a cabo de una forma muy rara y muy cruel, ¿no? Ahora lo veréis. Antes de empezar a contaros quién es la protagonista de hoy, que es la bebé, o más bien quiénes son los protagonistas, porque esto engloba un núcleo familiar, voy a haceros una pregunta un poco rara. El microondas es un electrodoméstico que utilizamos todos los días. O sea, sí, tú tienes un microondas y lo utilizas. Y si dices que no, a lo mejor, pues, no sé desde dónde me estás viendo, pero un 10 para ti. ¿Te has preguntado alguna vez cuando estás calentando la comida o haciéndote algo de comer, de esta comida precocinada, ¿no? Que sueles meter al microondas y ya. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona un microondas? O sea, ¿cómo es posible que tú metas un vaso de agua o un pollo congelado y el vaso salga caliente y el pollo pues salga descongelado o parcialmente cocinado, ¿no? Porque a veces pasa, lo pones demasiado tiempo y sale como ya medio hecho. Que hablando de calentar agua tengo aquí mi té. Soy la loca de los tés. Bueno, pues dentro de un microondas hay un generador, ¿vale? Y el generador está conectado a un circuito eléctrico que es el que le suministra la energía, es el que lo conecta con, bueno, pues con el suministro de electricidad que haya en tu casa, bloque de pisos, donde sea que vives. Este generador se conoce como magnetrón y digamos que es el encargado de transformar la electricidad que recibe del enchufe en las microondas, que son lo que calienta la comida como tal. Las microondas son ondas de corto alcance, ondas de calor, ¿vale? Porque el calor se direcciona, se mueve a través de ondas. Son de corta duración, pero de muy alta potencia, porque cuanto menos espacio para transmitirlas, al ser cortas, pues salen más, ¿no? Y caracterizan el comportamiento del microondas porque lo que hacen es penetrar dentro de los alimentos, ¿no? O lo que esté dentro del microondas, e interactúan con las moléculas que tienen dos polos, con los compuestos polares. Es decir, por ejemplo, una molécula que tiene dos polos es las de agua. Por ejemplo, la molécula de agua es H2O, tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, y entonces como tiene así como forma de piquito, tiene dos polos, pues las microondas afectan a estas moléculas. ¿Qué les pasa a estas moléculas? Que al recibir las ondas empiezan a chocar, friccionan, y eso es lo que genera el calor. Así es como se calientan los alimentos, porque casi todos los alimentos tienen agua, ¿no? Todo lo biológico, todo lo orgánico tiene agua, las piedras no. No metáis una piedra en el microondas, ¿vale? Dicho esto, una vez entendido el funcionamiento de un microondas, vamos a hacer una pregunta más turbia todavía y sí, lamentablemente tiene que ver con el caso de hoy, y es que te voy a preguntar, ¿qué crees que le pasaría a un cuerpo humano si se metiera dentro de un microondas? ¿Cómo sería la reacción química, no? Porque al final son sistemas distintos. Un horno utiliza un sistema aplicando calor y las microondas lo que hacen es generar calor dentro del propio cuerpo. De lo anterior podemos deducir que el cuerpo alcanzaría una temperatura muy elevada, por lo que se podría llegar a cocinar los órganos y las partes más blandas que contienen agua. Además de que con una temperatura elevada se pierde la vida, ¿no? La fiebre, tú puedes morir de una fiebre, que es la regulación de tu propio cuerpo para combatir un virus generando una temperatura más alta.
Y como los seres humanos somos un 80% agua, piensa en todas las moléculas bipolares que friccionarían con frecuencia y eso es algo que hace el microondas, recalienta esas moléculas, absorbe el agua, por eso se queda la carne cocinada, por eso las cosas se quedan secas. Pues podemos deducir que esto sería, si le pasa a un filete de pollo o a una tortilla, sería lo que le ocurriría también a una persona. Se cocinaría, perdería el agua, le subiría muchísimo la temperatura corporal y obviamente pues perdería la vida. Sin más dilación, vamos con el caso ahora que hemos explicado esta parte tan turbia. Quería explicarlo porque creo que es importante que se entienda el pretexto de las cosas y el funcionamiento de las cosas, porque aparte de que los true crime son muy duros y son muy... hay cosas, de verdad, haciendo research, buscando, te encuentras unas cosas que dices, pero ¿cómo ha podido pasar esto? Y ni siquiera son tan antiguas, ¿no? Piensas, no sé, Jack el Destripador, Ed Gein, toda esa gente, ¿cómo era posible que, pues, hoy en día, con todas las nuevas tecnologías y todo lo nuevo que hay y nuevas adicciones, nuevas enfermedades mentales, con todo lo que hay, de verdad que es que mm, he leído unas cosas que tengo, bueno, tengo una lista así para hacer casos que no lo podéis imaginar. Y creo que es importante entender también el contexto científico y forense, que al final es la ciencia que ayuda a valorar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Que busca el porqué, más bien el cómo, no el porqué. El porqué ya lo buscan los policías y lo buscan los jueces, pero el cómo, que es fundamental para resolver una investigación y un crimen. La desgraciada protagonista de esta historia es la pequeña Paris Arnold, que tenía tan solo 28 días de vida cuando ocurrieron los hechos. ¿Por qué se llama el caso China Arnold? Bueno, pues os lo voy a contar ya para que se os vaya pasando el enfado conforme cuento los hechos. China era la madre de Paris y fue la que acabó con la vida de la pequeña. China tenía 25 años en el momento de los hechos y vivía con su pareja, el hombre se llamaba Terrell Talley, en un complejo de apartamentos en Dayton, una localidad de Ohio. Estados Unidos, por supuesto. Es que lo que no hay ahí es increíble. En fin. Aparte de Paris, tenían otros 3 hijos más mayores, de hasta 8 años. Y bueno, ambos eran alcohólicos y además he sabido que Terrell era bastante abusivo, ¿no? Agredía a China, pero no es excusa, ¿no? Y en general todo el mundo que les conocía sabía que su relación era súper tóxica, habían roto y vuelto un montón de veces, estaban todo el día discutiendo, se acusaban de ponerse los cuernos constantemente y no había por dónde cogerla. Los hechos ocurren el 30 de agosto de 2005, cuando en una de estas discusiones de pareja, Terrell le deja caer a China que Paris no es hija suya, que sabe que le ha sido infiel. Con todo el cabreo, Terrell se marcha de casa y bueno, lo siguiente que sabemos es que al día siguiente la pequeña Paris aparecería congelada. Estaba congelada, pero era extraño porque estaba congelada, pero presentaba algo parecido a quemaduras, ¿no? Quemaduras como de frío, ¿no? ¿Te has caído alguna vez patinando o en la nieve? Sabes, como te digo, son heridas similares a una quemadura, pero son quemaduras por frío. Lo que pasa es que ella estaba fría, parecían esas ampollas, esas heridas que dejan las quemaduras, pero estaba completamente congelada. Entonces, China y Terrell le trasladan al hospital y ya allí en el hospital declaran a la niña clínicamente muerta. Yo no me puedo ni imaginar el panorama que sería eso para los médicos. Te llevan un bebé de 28 días, que literalmente hace menos de un mes que lo acabas de mandar a casa sano y de pronto te vuelve así y tienes que declararlo muerto y
la causa de la muerte, ¿sabéis cuál determinaron que era? Había sido asfixia por calor. Estaba fría, pero porque ya había pasado tiempo desde los sucesos, ¿no? Desde que cómo se le hicieran esas quemaduras que ahora os voy a contar cómo se le hicieron, pero ya os lo imaginaréis. Y el cuerpo ya entra en rigor mortis, ya entra en fase de no descomposición, pero ya no tiene funcionamiento y se queda congelado. Estimaron que el cuerpo de la niña habría alcanzado entre 42 y 43 grados, lo que provoca, no quemaduras como tal, pero esa especie que os he dicho como de heridas y de ampollas que tenía ella en la piel. Tú imagínate, un adulto de 50 años, de 40, de menos, de 30, con 40 grados de fiebre, que tiene que estar delirando y flipando y a punto de visitar a San Pedro ya, pues imaginaos un bebé de 28 días, 42, 43 grados corporales. Es que tiene que ser horrible. Aunque ya os he hecho el spoiler de quién fue, cómo llegaron a eso, la investigación fue un puto caos. O sea, fue un puto caos. Los policías se estaban volviendo locos. Al principio, tanto China como Terrell declararon que habían estado fuera de casa en el momento de los hechos. Y como los dos eran alcohólicos, pues les fue muy fácil salirse con la suya porque dijeron que se habían ido de copas. Y como estaban todo el día borrachos, pues cómo demostrar que en ese momento no lo estaban, porque todo el mundo sabía cómo funcionaban, que se iban de casa constantemente, dejaban a los niños solos y que estaban todo el día borrachos. Entonces, coló muy rápido. Después de una primera detención así muy por encima, que además se hizo sin muchas pruebas, China se libró, fue puesta en libertad, porque aparte de la falta de pruebas, Terrell le dijo a la policía que uno de sus hijos le había contado que había visto cómo el hijo del vecino entraba en su casa, porque a veces jugaban con ellos, y metía a Paris, a la bebé, en el microondas. Lógicamente, a ti esto te lo cuenta un señor que viene con su hijo de 8 años y te cuenta esa movida, y tú como policía dices, hostia, vale, pues tuvieron que abrir una nueva línea de investigación, perdieron muchísimo tiempo, o sea, a esta mujer no la encarcelaron hasta casi 6 años después, hasta 2011 me parece. O sea, una barbaridad el tiempo que se estuvo librando. Pese a que el primer juicio se había anulado por la nueva línea de investigación y la falta de pruebas, al final la coartada de París pues cayó. Descubrieron que sí que había estado en la casa porque además había mucho resto de ADN dentro del propio microondas. Que es una cosa muy rara, ¿no? Porque tú cuando pones algo en el microondas, pues, ¿cómo lo pones? Pues tú lo dejas y ya, ¿no? No te estás ahí manoseando como dentro de lo que es la caja, el cubículo, para ver si cuadra, no cuadra. Y, y finalmente, bueno, pues ella terminó confesando, no directamente, pero sí a una compañera que tuvo en esa primera detención que os he comentado, le terminó confesando que había sido ella. Y además dio bastantes detalles. Dijo, por ejemplo, que había tenido a la niña casi 2 minutos dentro del aparato y que luego la había sacado y la había dejado encima de, bueno, pues de la encimera, ¿no? De el mueble de la cocina y que la había dejado ahí. Y todo esto motivado por la discusión con Terrell, en la que él le acusó a ella de serle infiel. Os voy a dejar en la descripción del vídeo un link a una página que se llama Murderpedia, que está súper bien, que la he descubierto buscando este caso y me ha flipado porque tiene un montón de casos además. Y está muy bien porque allí podéis leer varios reportajes de diferentes medios de comunicación, ¿no? De New York Times, la BBC, está casi todo en inglés, ¿vale? Eso sí. Pero es muy interesante porque unos cuentan unos detalles que otros no, sobre todo el caso sobre esta individua a la que no puedo apodar de otra forma ni poner ningún otro apelativo porque si no me pueden chapar el vídeo. Y está muy interesante porque habla sobre lo que ocurrió y dan muchos detalles. Así que si os interesa
leer reportajes oficiales de estos años, ¿no? De 2005, 2006, porque ya os digo que estuvieron yendo y viniendo con ella un montón de tiempo. Os lo dejo en la descripción del vídeo. Después de muchas idas y venidas y casi 6 años de prisión preventiva, porque la detuvieron ya en 2006, la condenaron a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ¿no? Porque además hubo una cosa que al jurado le fastidió mucho y es que su abogado había estado intentando venderles la moto de que Terrell formó parte de todos los hechos para dividir culpas, digamos, ¿no? Pues ella llegó a un punto que diría, pues si caigo yo, tú caes conmigo, pero no coló, a pesar de que Terrell se sabe que era abusivo hacia ella y que le había hecho todo eso, aunque es probable que él supiera que había sido ella, él no estaba en el momento de los hechos en la casa, por lo que él no tuvo nada que ver con lo que ocurrió. Es más, en Estados Unidos, igual que aquí en España, tú, si estás casado con una persona, si mantienes una relación de afinidad con una persona y sobre todo una relación de parentesco, estás excluido de chivarte, digamos, ¿no? Es obligatorio chivarte si conoces a alguien que ha cometido un delito, ¿no? Por ejemplo, sé que mi vecino, yo que sé, pega a sus hijos, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con maltrato infantil y que incluya menores de edad es un delito público. Pues yo estoy obligada técnicamente a llamar a la policía a denunciar esos hechos. Cuando es una persona a la que tú conoces y con la que tienes parentesco, por ejemplo, sé que mi hermano ha robado un banco, pues estoy avalada, digamos que tengo permiso para callarme la boca. Pues en Estados Unidos es igual. Entonces a Terrell tampoco se le podía condenar por complicidad. Además de que aquí esto es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, ella le señaló en 2008 en el juicio, pero es que nunca se encontró ADN de Terrell. Nunca, jamás. Y además había vecinos que le habían visto irse en el momento de los hechos. O sea que no coló. No coló. También intentaron vender otra moto de que, como China era alcohólica, pues que en ese momento no sabía lo que había estado haciendo y no se dio cuenta. Y que claro, y que como si vas muy glu glu, pues no te pueden condenar porque se supone que es una... Sí te pueden condenar, pero de manera distinta, ¿no? Es una causa de exclusión de antijuricidad, pues intentó vender esa moto, pero claro, tú tendrías que haber demostrado que estabas absolutamente borracha, porque si en el momento de los hechos no lo estabas, aunque lo estés de normal, que lo estés de normal no implica que lo estuvieras en ese momento, entonces no coló, simplemente no coló. ¿A qué se achaca esto que pasó? Pues lamentablemente se achaca a que efectivamente Paris no era hija de Terrell y cuando discutieron y él la amenazó con abandonar a China, ella pues no sé, en su cabeza era espectacular, no le busquéis la lógica, pues no lo entiendo, pero bueno, debió decir, bueno, pues sin, sin prueba no hay delito, ¿sabéis lo que os digo? Pues eso, sin la niña, no, si no está la niña, no puedes saber si realmente era hija tuya. En lo que no cayó mi colega es en que las pruebas de paternidad se pueden hacer post-mortem, pero bueno, es súper curioso que hiciera esto de forma tan, además tan así, ¿no? Homicidio, se consideró un homicidio, no un asesinato, porque fue de un momento para otro, no es algo que tuviera planificado en su cabeza desde hacía semanas. Pero es curioso que hiciera algo tan impulsivo y tan emocional, tan pasional, una decisión tan a la francesa, a la virulé, cuando en el juicio se recalcó un montón de veces que es que era una persona súper inexpresiva, que no había demostrado empatía ni lástima ni siquiera lloró toda su familia cuando le dieron la condena y cuando contaban los hechos, pero ella nada. Y me parece súper curioso, o sea, que una persona que tomó una decisión así tan
de a saco, luego fuera, quisiera dar esa imagen de tan calculadora y tan frívola. Pero bueno, es lo que os digo, no, no le deis vueltas porque es que te cabreas más, no merece la pena. Son este tipo de cosas que no tienen explicación y que en su cabeza pues era espectacular. Y este es el caso de China Arnold, que es horrible, las cosas como son, es horrible. Pero vuelvo a lo mismo, es interesante entender la lógica detrás de los mecanismos técnicos y sobre todo intentar indagar en esa lógica humana de cómo es posible que hicieras esto por una cosa que además es culpa tuya. Tú le has puesto los cuernos a tu pareja. A pechuga, a pechuga. No sé, es que no creo que una persona sea mala por ponerle los cuernos a su pareja, porque creo que ser mala persona engloba mucho más, ¿no? Creo que a veces pues puedes meter la pata sin más y bueno, pues has sido un egoísta y un capullo y ya está, pero no eres mala persona. Pero por hacer una cosa de estas, intentar pasar por encima de una cosita tan inofensiva y tan inocente como un bebé de 28 días. Encima, tu bebé. Me parece. Es que es repulsivo, es que no hay otra palabra, es repulsivo. Espero que os haya parecido interesante y que no os hayáis enfadado mucho con este caso de hoy. Y nos vemos en otro vídeo. Intentaré subir un vídeo todas las semanas, pero bueno, ya digo que he estado muy liada. Y uno cada 2 semanas, pues si esto lo hago para echarme unas risas, tampoco pasa nada. Nos vemos.